Jóvenes, sean bienvenidos pues a la reanudación de nuestras clases respectivas posteriores a los exámenes parciales, esperando pues que les haya ido de buena manera. Creo que para algunos de ustedes fue la primera experiencia de un ciclo de exámenes presenciales, así que espero que la experiencia haya sido grata y pues ya la otra es la próxima semana, cuando haya realizado los exámenes extraordinarios. Ya procederemos de manera presencial. Allá en la clase hablamos un poquito del examen, tema de notas y demás, ¿verdad? Entonces lo trabajamos ahí la próxima semana que nos veamos de manera presencial allá en la facultad. Mientras tanto, pues nos corresponde avanzar en el programa respectivo a nuestro segundo parcial. Entonces vamos a dar inicio con el mismo porque es un poquito cargadito lo que nos toca para este segundo parcial. Entonces, solo como es costumbre, si me pueden corroborar que tengamos audio y sonido de calidad para dar inicio a la clase del día de hoy. Muy bien, licenciado, Licenciado, excelente. se ve bien y se escucha bien. También a él se Gracias. escucha bien, licenciado. Gracias. Perfecto, jóvenes. Bueno, entonces vean, el día de hoy entonces nos corresponde continuar el desarrollo de nuestro juicio ordinario laboral y arrancamos pues recordando el último tema que vimos en la clase previa al examen parcial. Entonces, se recordarán ustedes que en aquella clase, lo voy a recapitular brevemente, vimos el tema de la demanda y platicamos que era el único acto de iniciación procesal, ¿sí? Que le permitía al actor introducirse al trámite del proceso. Que además de la demanda no existe ningún otro trámite que permita, ¿sí? A quien reclama el cumplimiento de un derecho, ¿sí? Iniciar el juicio ordinario laboral. Únicamente la demanda. Bueno, tenemos que tener presente que la demanda se puede interponer, se recordarán ustedes, con base a lo que establece el artículo 321, se puede interponer de manera oral. Recuérdense que en el 321 nos establece que el procedimiento de todos los juicios de trabajo y previsión social es oral. Recuérdense que en el artículo 333, sí, artículo 333 nos establece, si la demanda se interpone oralmente, el juez debe levantar acta ajustándose a las exigencias del artículo anterior. Bueno, esta es la regla general, ¿sí? La oralidad. No obstante, recordarán ustedes que el artículo 322, en su segundo párrafo, nos establece también puede gestionarse por escrito, debiéndose acompañar las copias necesarias. Entonces, recordamos que para interponer nuestra demanda, ¿sí? Lo podemos hacer de manera oral o de manera escrita. Aunque en la práctica, le repito yo, del 100% de los procesos que he visto de juicios ordinarios laborales, el 100% han iniciado con una demanda presentada por escrito. ¿Sí? Por escrito porque evidentemente es mucho más sencillo, ¿sí? Poderle eh, demostrar al juez o hacer de una manera más ordenada, de manera en orden cronológico, detallar medios de prueba. Es mucho más cómodo, obviamente, sobre todo si tenemos la asesoría profesional de un abogado, poder elaborar un escrito que ir a interponer oralmente la demanda. Pero en todo caso, sabemos que se puede hacer oralmente y por escrito. Bueno, entonces ahí recordamos que este juicio ordinario laboral, el derecho procesal del trabajo, está revestido de un principio que se denomina poco formalista. ¿Sí? Es poco formalista y que por poco formalista entendemos que se puede prescindir de ciertos requisitos, ¿sí? O algunos aspectos que son, digamos, flexibles, como los que vamos a ver a continuación, pero nunca hablamos de un proceso anárquico, es decir, siempre hay requisitos mínimos que se deben llenar. Entonces, tenemos claro que cuando vamos a interponer nuestra demanda, lo vimos la vez anterior, debemos llenar
todos los requisitos que están consignados en el artículo 332. Hablamos de la designación del juez, los datos personales en la literal B. Ahí hicimos mención especial de que a diferencia de otras ramas del derecho, ¿sí? Acá no nos solicita el domicilio de quien interpone la demanda, sino que nos solicita la vecindad, que fue un aspecto que mencionamos en aquel entonces, y vimos el tema de los demás requisitos que nos piden el artículo 332. En esa oportunidad también hablamos, se recordarán ustedes, que si vemos el artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil, encontramos que uno de los requisitos que nos pide es la cita de leyes en las que fundamos nuestro derecho y se basan las pruebas presentadas. No obstante, vamos a ver en el artículo 332 que en la demanda del juicio ordinario laboral no es obligatorio consignar la cita de leyes. Sin embargo, sí considero que puede ser muy oportuno, sí, para graficar y orientar al juez de mejor manera sobre lo que le estamos relatando, lo que consignar la cita. Este artículo 332, quiero que nos vayamos ahora a la parte final, ¿sí? Vámonos a la parte final del artículo 332. Artículo 332, parte final. Establece aquí, en la demanda pueden solicitarse las medidas precautorias, bastando para el efecto de la medida. El arraigo debe decretarse en todo caso con la sola solicitud y este no debe levantarse si no se acredita suficientemente a juicio del tribunal el mandatario que ha de apersonar encuentre debidamente expensado para responder de las resultas del juicio. Cuando usted plantea su escrito de demanda, puede solicitarle al juez también medidas precautorias, ¿sí? ¿Y qué medidas precautorias? Las mismas medidas precautorias. Recuérdense que cuando el Código de Trabajo no regula algo, podemos aplicar supletoriamente Código Procesal Civil y Mercantil o ley del organismo judicial. Primero son principios del derecho de trabajo, la equidad, principios y derechos de las leyes comunes, es decir, Código Procesal Civil y Mercantil y ley del organismo judicial. Entonces, las medidas precautorias que podemos solicitar en el juicio ordinario laboral son las mismas que regula el Código Procesal Civil y Mercantil, que si no mal recuerdo, la más famosa es el embargo, el arraigo, creo que la intervención de la empresa, y si alguien tiene ahí a la mano el Código Procesal Civil y Mercantil y nos puede orientar al respecto, se lo voy a agradecer ahí bastante que no lo tengo a la mano. Pero bueno, podemos solicitar las mismas medidas precautorias que en el ámbito civil, siendo evidentemente la que mejor o la que mayor garantiza las resultas de un proceso, el embargo, ¿sí? El embargo. Sin embargo, jóvenes, valga la redundancia, tenemos que tener en cuenta lo que establece el artículo. Dice, bastando para el efecto acreditar la necesidad de la medida. Entonces, en la práctica es muy difícil que el trabajador pueda acreditar la necesidad de esta medida. Cuando se habla de la necesidad de acreditar la medida, el juzgador entiende que debiese existir un riesgo fundamentado y, como dice aquí, acreditado de que no se puede dar cumplimiento a las resultas del proceso. Por ejemplo, el trabajador tendría que probar, ¿qué les digo yo? Si demandó por indemnización, tendría que probar que el patrono está pasando los bienes a nombre de un tercero, que está vaciando las cuentas de la empresa, etcétera. O sea, esta palabra de debiendo, bastando para el efecto acreditar la necesidad de la medida,
sí se lo toman literal en los juzgados, a diferencia de lo que pudiésemos creer por el principio de tutelaridad, poco formalismo, la sencillez que reviste el proceso. ¿Que es sencillo? No. En el tema de las medidas sí es necesario acreditar la necesidad de la medida. Otro escenario pudiese ser que la empresa a la que estamos demandando resulta que tiene un embargo civil por un conflicto con otra empresa y se corre el riesgo de que sea ejecutado en la vía civil y se quede sin recursos para pagarnos en la vía laboral. Pero repito, para que el trabajador pueda probar eso es sumamente complicado. Otro de los aspectos por los que difícilmente un juez da una medida precautoria, repito, la que se pide comúnmente es la del embargo, ¿sí? Porque obviamente aquí nos garantizamos, sobre todo si es de cuentas, el efectivo, liquidez, no lo otorgan porque se corre el riesgo, digamos, una empresa o una institución del Estado donde trabajen 100 o 200 gentes que eventualmente tenga las cuentas embargadas por un juicio de una persona que puede afectar el pago de los salarios, por ejemplo, de 100, 150 o 200 personas. Recuérdense que aquí prevalece lo colectivo sobre lo individual. Bueno, entonces, aquí tenemos un gran problema, entonces con las medidas precautorias que les digo, ya lo que se da en la práctica, pero para que entonces tengamos la claridad, en el juicio ordinario laboral sí se pueden solicitar medidas precautorias que garanticen las resultas del proceso. ¿Qué medidas precautorias? Las que establece el Código Procesal Civil y Mercantil, que nadie me ha orientado ahí todavía al respecto, a ver si alguien lo encuentra. Y lo que se necesita es que se acredite la necesidad de esa medida, ¿sí? Hay que manejar esos tres aspectos. Ahora, veamos el siguiente punto. Dice, el arraigo debe decretarse en todo caso con la sola solicitud y este no debe levantarse si no se acredita suficientemente a juicio del tribunal que el mandatario que ha de apersonarse se encuentre debidamente expensado para responder de las resultas del proceso. Entonces, ahorita voy también. Entonces, la claridad. Si se pide como medida precautoria, el arraigo, no dice el juez debe, puede, dice debe decretarse. ¿Sí? Debe decretar el arraigo. Claro, lastimosamente, si vamos a la práctica, esta medida no tiene pues mayor trascendencia porque si bien es cierto, usted logra que el patrono, si es individual o el representante legal o el gerente o quien haya sido demandado, no pueda salir del país, pero eso no garantiza que va a tener la liquidez para pagar lo que resulte del juicio. No obstante, sí debe el juez otorgar el arraigo cuando sea solicitado como una medida de una medida precautoria. Gracias, Araceli, al arraigo el 253. Evidentemente, en cuanto no contraríen el Código de Trabajo, todo lo relativo a las medidas precautorias se va a regular por el Código Procesal Civil y Mercantil. Pero eso lo van a ver despacito en su juicio, en su curso respectivo de Derecho Civil. Aquí solo vamos a saber que se aplican supletoriamente. Catherine había levantado la mano, no sé si alguien había levantado. ¿Dudas, consultas con las medidas precautorias, jóvenes? ¿Nos queda claro? ¿Todo claro? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, estimado Marco. El Código Procesal Civil en el artículo 239 también nos habla de las medidas precautorias. Básicamente que el actor puede pedir el embargo de bienes suficientes para cubrir las responsabilidades que esté sujeto el demandado según el contrato y el juez decretará preventivamente, dice. Artículo 239, no sé si por ahí estoy bien. Sí, sí, todo lo que regula al respecto del artículo, el Código Procesal Civil y Mercantil es aplicable acá, estimado Marco. Y creo que acá me parece extraño el artículo, porque me recuerdo que está más o menos por lo que están aquí mencionando los compañeros, 523, 527. Sin embargo, es aplicable todo lo relativo a este tema al juicio ordinario laboral en medidas precautorias. Solo habría que ver si lo que estamos viendo, Marco, no es las medidas cautelares, pero solo les dejo ahí la inquietud para que puedan estar al pendiente, pero se aplica
las medidas que regula el Código Procesal Civil y Mercantil, jóvenes. Disculpe, A licenciado, ver, el 527 es el ajá, arraigo, el 520, perdón, el 523 es arraigo, el 527 es el embargo, la intervención es el 529, son estas, ¿verdad? exacto. Son las tres que yo traigo. Yo solo esas ahí. Arraigo, Embargo, efectos intervención. del arraigo, intervención, embargo, sí, esas y providencias de urgencia de último. Ah, bueno, El una me faltaba secuestro, cuando se las mencionaba. No estaba tan perdido. el secuestro no entra, Excelente. Entonces, licenciado. esas son las que se pueden aplicar, jóvenes. Las del Código Procesal Civil y Mercantil son las que se pueden aplicar en juicio ordinario laboral. No obstante, les repito, en la práctica esto es básicamente nulo. Son pocos los casos en donde yo he visto que se decreta alguna medida precautoria. Adelante, estimado Ever. Philip, con una consulta, usted cuando yo lo escuché que usted mencionaba como tres condicionantes, algo así, para que se pudieran ser probatorias. No, yo solo bueno, lo último que mencioné es que se podían pedir medidas precautorias, que había que acreditar la necesidad de la medida y que el arraigo se decretaba con una sola solicitud. Creo que eso fue lo último que mencioné. Ah, sí, exacto. Ese era el link. Ajá. Excelente. ¿Qué es lo que está ahí en el artículo? Rajones, adelante, mi estimado Luis Sobed. Licenciado, ¿qué tal, compañero? Solo una consultita. ¿Podría existir algún embargo de cuentas hacia una cuenta de una empresa, en este caso? Sí, se puede solicitar, como le digo, y si se acredita, es lo que yo le decía. Por ejemplo, digamos que un trabajador demanda y logra acreditar porque tiene acceso al expediente o tiene una certificación en donde consta que ya hay un embargo de cuentas a una empresa por parte de otra empresa por una disputa del índole civil y logra acreditárselo al juez, puede pedir el embargo de la cuenta al menos hasta el monto que garantice ese derecho, porque siendo derecho de trabajo es preferente sobre el derecho civil. Sí se puede pedir, como le digo, embargo, arraigo, intervención y providencias de urgencia, como decía. Todas las medidas que establece el Código Procesal Civil y Mercantil se pueden solicitar. ¿Estamos ahí, mi estimado? Gracias, Lic. Buenísimo. ¿Alguna otra duda? ¿Consulta? Bueno, entonces veamos, pues jóvenes. Ya sabemos entonces que si vamos a plantear nuestra demanda, ¿sí? Debemos llenar todos los requisitos del artículo 332, que puede ser de conformidad con el artículo 321 y 333, puede ser oral, o de conformidad con el artículo 322, puede ser escrita. Ya sabemos que podemos solicitar medidas precautorias, que no es obligatorio consignar cita de leyes y que para solicitar esas medidas precautorias hay que acreditar la necesidad de las mismas. Ahora, con la medida del arraigo, el juez la debe decretar con la sola solicitud. ¿Sí? Entonces, elaboramos nuestro memorial, ¿sí? Y lo presentamos. Ya tenemos nuestro memorial y lo presentamos. Entonces, aquí vienen dos momentos. Con la sola presentación de la demanda ocurre algo. Vámonos a nuestro artículo 258. Artículo 258. Y el artículo 258 nos establece lo siguiente. Bueno, recuérdense que el código nos establece cuáles son los plazos dentro de los cuales prescriben los derechos, tanto los que tienen los patronos como los trabajadores. Y el Código de Trabajo es el único cuerpo normativo que nos da en toda la legislación guatemalteca una definición de lo que es prescripción. Veamos el 258. Prescripción es un medio de librarse de una obligación impuesta por el presente código o que sea consecuencia de la aplicación del mismo mediante el transcurso de cierto tiempo y en las condiciones que determina este capítulo. Entonces, del artículo 259 al 264 están los plazos de cuándo prescriben determinados derechos en favor de patronos y trabajadores. Eso ya lo vieron hace un año, no lo vamos a entrar a analizar ahorita, pero veamos el artículo 266. El término de prescripción se interrumpe. A.
por demanda o gestión ante autoridad competente. Entonces, desde el momento que presentamos nuestra demanda, ¿sí? Se tiene por interrumpida la prescripción. ¿Sí? Se tiene por interrumpida la prescripción. Acá en donde dice o gestión ante autoridad competente, el ejemplo más claro es la Inspección General de Trabajo. Recuérdense también que cuando se presenta la denuncia, que así se le denomina administrativamente, se presenta la denuncia ante la Inspección General de Trabajo por el incumplimiento de pago, por despido injustificado, por la falta de pago de horas extras, etcétera. Ahí también se tiene por interrumpida la prescripción. Puede ser que hoy llega un cliente con nosotros a las 3 de la tarde y nos dice que fue despedido injustificadamente, nos plantea el caso y nos damos cuenta que cuando vemos ya son las 3:05 y ya no nos da tiempo, por más que corramos, a hacer la demanda de juicio ordinario laboral y hoy finalizaba el plazo para presentarse la demanda, podemos acudir a la Inspección General de Trabajo, presentar la denuncia administrativa, ya cierran a las 4 de la tarde y con eso interrumpimos la prescripción, ¿sí? Puede ser entonces con la denuncia ante la Inspección General de Trabajo y con la presentación de la demanda. Entonces, teniendo la claridad que con la sola presentación de la demanda se interrumpe la prescripción, viene otro momento. Veamos el artículo 334. Artículo 334. Aquí creo que si no lo hemos puesto, le podemos colocar un pequeño epígrafe que se denomine previos, ¿sí? Que se denomine previos. Bueno, nos establece el artículo 334. Dice, si la demanda no contiene los requisitos enumerados en el artículo 332, el juez de oficio debe ordenar al actor que subsane los defectos, puntualizándolos en forma conveniente, y mientras no se cumplan los requisitos legales, no se le dará trámite. Bueno, entonces recordemos, jóvenes, que con base a este principio de poco formalismo que inspira al juicio ordinario laboral, al derecho procesal del trabajo, el juez no tiene facultades para rechazar la demanda, como sí lo tiene un juez de primera instancia civil, ya que el proceso es eminente formalista. Si no cumple con los requisitos, puede rechazar la demanda. El juez de primera instancia de trabajo y previsión social no puede rechazar la demanda. La ley dice, ojo, dice, el juez de oficio debe, es imperativo, le da una ordenanza al juez, ordenar al actor que subsane los defectos. Es decir, por ejemplo, se presenta la demanda y como en todos los escritos, lo que se consigna en lugar de la vecindad es el domicilio. Entonces pongo Fernando Chacón, edad, profesión, con domicilio en el departamento de Guatemala. Resulta que cuando el juez califica el artículo 332, designación del juez o tribunal, nombre y apellido, solicitante, edad, estado civil, nacionalidad, profesión u oficio, error. Consignó domicilio, que no es un requisito que pida 332, y obvió consignar la vecindad. Le digo porque ha sido uno de los errores más comunes. Entonces el juez va a emitir una resolución, sí, un previo. Se tiene a la vista la demanda presentada por Juan Pérez en contra de la empresa Patito, y de la revisión efectuada se determina que no cumplió con lo establecido en el artículo 332 Código de Trabajo, por lo que se resuelve que, previo a darle trámite a la demanda, cumpla con consignar lo que se solicita en la literal B del artículo 332, un previo. Y no es a requerimiento de parte, sino que el juez de oficio debe señalar el previo. Adelante, estimado Melvin. Una pregunta, Alec. ¿Tiene algún ¿Mm? tiempo para eso? Para resolver, Ajá, digamos, para calificar la demanda y ajá. no. Usted está diciendo que el artículo 334, ¿no? Ajá, sí, sí, no le Que establece plazo al juez, mi estimado Mel. no. No, ahí sí queda control discrecional del juez y la carga de trabajo del juzgado, porque no establece en cuánto tiempo debe calificar. De igual manera, después cuando eh,
Se dan los previos, tampoco existe un plazo, salvo que el juez lo señale discrecionalmente, pero la ley no establece un plazo en el cual deba subsanar los previos en la parte actora. O, ¿Estamos ahí, hágaselo. Mel? Va, Sí, estimado Mel. es que todavía tenía una duda porque yo sabía que en el artículo, ¿sabes? Ah, no, es de la ley del organismo judicial en el artículo 49. Sí, Decía, el no juez sé. deberá señalar plazo cuando la ley no lo disponga. $32 se resuelve. Se declara o se tiene por planteada la demanda de Fernando en contra del Ministerio de Ambiente y para el efecto se señala para la audiencia de juicio ordinario laboral el día 8 de marzo del año 2024 a las 9 horas en la sala de audiencias del juzgado respectivo. Se apercibe a las partes que se presenten con sus respectivos medios de prueba, o sea, en esa primera resolución hace el apercibimiento que deben presentarse con sus respectivos medios de prueba a efecto de rendirse en la audiencia bajo el apercibimiento de continuar en la rebeldía de la parte que no compareciere sin más citarle ni oírle. ¿Sí? Ahí viene ya. Entonces la resolución donde se tiene planteada la demanda, se fija día y hora para la audiencia de juicio ordinario laboral y se previene de ir con los respectivos medios de prueba. Entonces, a partir de que el juez firma esa primera resolución, ¿cuánto tiempo tiene para notificar la misma? A ver si nos acordamos todavía. 24 horas, licenciado. No, mi estimada Emily, no son 24 horas. A 3 días, partir de... ¿Cuánto? 48. 3 días a partir de entregar la 3 días. notificación. No, ni 48 horas ni 3 días. A partir de que él firma, ¿cuántos días para esa notificación? 10 días. Son 15 días. Puches, pero si contestaron el examen ustedes. 6 días. 6 días, mi estimada Zaida. 6 días.
6 días. Entonces, para que vayamos, ya me imagino calificando exámenes, así van a ser, fíjese, puchica, al Team Marín le entraron. Entonces, vean, jóvenes, para que vayamos armando nuestro esquema, ¿sí? Para que vayamos armando nuestro esquema. La demanda, artículo 332. Puede ser oral, artículo 321 y 333. Puede ser escrita, 323. Si no llena los requisitos, se consigna un previo, artículo 334. Una vez presentada la demanda, se tiene por interrumpida la prescripción, artículo 266 del Código de Trabajo. Bueno, si sí llena todos los requisitos o si ha subsanado los previos, de conformidad con lo que establece el artículo 335, el juez emite la primera resolución en donde declara planteada la demanda de juicio ordinario laboral y le señala a las partes lugar, perdón, día y hora para la audiencia de juicio ordinario laboral. Bueno, ya está la resolución y ahora el juez tiene 6 días para notificar esa resolución, artículo 328. ¿Sí? A partir de que la firma, tiene 6 días para notificar esa resolución, artículo 328, Código de Trabajo. Bueno, seguimos el esquema. Ahora vámonos al artículo 337. Artículo 337. Y al artículo 337 le vamos a consignar un epígrafe que se denomine emplazamiento, ¿sí? Emplazamiento. Artículo 337, emplazamiento. Entre la citación y la audiencia debe mediar por lo menos 3 días, término que será ampliado en razón de la distancia. Entonces, el emplazamiento, dice aquí, entre la citación, esta citación es cuando a mí me llega la notificación. Recordemos, jóvenes, vamos armando nuestro esquema. Recordemos que la primera resolución con la copia de la demanda del juicio ordinario laboral debe notificarse como de manera personal. Y ya sabemos que de manera personal puede ser en nuestra residencia, en un lugar conocido, que normalmente es el lugar de trabajo, o incluso donde la persona se encuentra, si es dentro de la jurisdicción del juzgado. Y que esta notificación personal se le puede entregar a nosotros, a los familiares, a los domésticos o a la persona que viva en el lugar de residencia. Bueno, entonces aquí esta citación es donde llega esa primera resolución, donde señalan que se tiene por interpuesta la demanda, que se ha fijado día y hora para audiencia de juicio ordinario laboral y nos dan la copia de la demanda interpuesta en nuestra contra. Entonces dice, entre la citación y la audiencia debe mediar por lo menos 3 días, término que será ampliado por razón de la distancia. Entonces veamos. Supongamos que el juzgado señaló audiencia de juicio ordinario laboral el viernes 8 de marzo de 2024. El viernes, usted sí. Viernes 8 de marzo de 2024. Quiere decir que el último día que tenían para notificarme a mí en calidad de demandado, ¿sí? Era el día de hoy, lunes. Porque vamos a ver si me notifican hoy lunes, martes, miércoles y jueves. ¿Median los 3 días? Efectivamente, median los 3 días. Si a mí me notifican el día de mañana, martes, ya solo voy a mediar miércoles y jueves. Ya no se cumple lo que establece la ley. Vamos a ver más adelante cuál es el procedimiento, entonces, para dejar sin efecto esa audiencia que no cumple con este presupuesto del emplazamiento que establece el código. Pero entonces, sí tenemos que tener la claridad que entre esa citación y el día que se va a realizar la audiencia deben mediar por lo menos 3 días. Ahora, término que será ampliado por razón de la distancia. Por ejemplo, ¿se recuerdan que hablábamos si tuvieran que demandar a alguien que estuviera lejos? Pongamos el ejemplo de una empleada doméstica cuyo patrón un día consiguió un trabajo en Petén
y ella se fue a su descanso y el día lunes que va a la casa se entera que se fueron toda la familia a vivir a Petén, no le pagaron su mes, no le pagaron una indemnización ni sus prestaciones proporcionales. Entonces ella se entera a través de vecinos que ellos se fueron a vivir a Petén, sabemos que a ella le van a tener que notificar por despacho con el juez de primera instancia, trabajo y previsión social. Entonces, el juez, sabiendo que la persona demandada está ahora en Petén, que no es fácil venir, que si no es por avión, por tierra es sumamente complicado, tráfico, accidentes, puede él discrecionalmente ampliar ese plazo entre la citación y la audiencia, aunque ya sabemos que en la práctica la agenda de los juzgados va 5 o 6 meses adelante, pero solo para que grafiquemos lo que establece la ley. El juez puede variar esos 3 días y hacer que medien mejor 4, 5, 6, 10, dependiendo de la distancia. ¿Vamos claros hasta aquí, jóvenes? Adelante, Karen. Adelante, Karen. Yuli, con una preguntita, ¿me escucha? Sí, le escucho. ¿Qué tanto puede ser en razón de la distancia? Digamos, si una persona está en Quetzaltenango y la otra está acá en la capital. Como ella es discrecional del juez, Karen, puede dejar que medien 4 o 5 días, pero como le digo, en la práctica, lo más seguro es que se notifiquen hoy, 4 de marzo, la audiencia sea el 6 de agosto. Median más de los 3 días, median 5 meses. O sea, pero fuera de los 3 días, ya es discrecional del juez. Ah, ok, gracias. Fuera de los 3 días, es discrecional, mi estimada Karen. Ya si ella da 4, 5 días, dependiendo del departamento o lugar donde se encuentre la persona. ¿Alguna otra duda, consulta? ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, sigamos con nuestro esquema. Entonces, también sabemos, vamos a ver, ahorita vamos, mi estimada, ahora vamos a hacer una recapitulación al final. Entonces, vean, recuérdense que cuando se notifica, cuando se notifica, se abre otra posibilidad, ¿sí? O sea, a mí me notifican hoy, entonces tengo que revisar, ¿sí? Además de si se cumple el plazo del emplazamiento, tengo que revisar si fui demandado ante el juez que es o no competente para conocer el caso. Si el juez considera yo que no es el competente, recordemos que entonces tenemos ¿cuánto para plantear la cuestión de incompetencia? 3 días, muy bien, mi estimado Jorge. Entonces tengo 3 días para interponer la cuestión de incompetencia ante el juez que he sido demandado para pedirle que se inhiba de conocer el proceso y remita las actuaciones, o incluso lo puedo hacer ante el juez que considero competente pidiéndole que pida las actuaciones, aunque es más aconsejable lo primero. Bueno, entonces ya tenemos planteada la demanda y estamos debidamente envasados. Bueno, entonces ahora se puede dar acá el siguiente, puedes solicitar, puedes pasar lo siguiente. Veamos el artículo 338, tercer párrafo. Artículo 338, tercer párrafo. Si en el término comprendido entre la citación y la primera audiencia, o al celebrarse esta, el actor ampliare los hechos aducidos o las reclamaciones formuladas, a menos que el demandado manifieste su deseo de contestarla, lo que se hará constar, el juez suspenderá la audiencia y señalará una nueva para que las partes comparezcan a juicio oral en la forma que establece el artículo 335 de este código. Entonces, vean pues, el juez, perdón, el código nos establece que se pueden ampliar los hechos aducidos o las reclamaciones formuladas, ¿sí? Los hechos aducidos o las reclamaciones formuladas. Es decir, veamos, puede ser
Em, digamos, puede ser que yo hice mi demanda, ¿sí? Pero olvidé, por ejemplo, consignar alguna fecha importante, olvidé describir alguna situación que era relevante, obvié consignar algunos hechos que eran importantes para que el juez tuviera, digamos, la claridad del caso. O por el contrario, dice, o las reclamaciones formuladas. Puede ser que, digamos, yo pedí, me despidieron injustificadamente, entonces pedí la indemnización, daños y perjuicios, eh, el pago proporcional al aguinaldo, pero cuando ya hablamos con el trabajador, el trabajador habla con su abogado y dice, mire, Lick, fíjese que yo no me acordaba de la cólera que me despidieron y demás, que en diciembre yo trabajé durante 10 días, 2 horas extras diarias. ¿Todavía podré pedir eso? Sí, porque se puede. Ampliar, dicen las reclamaciones formuladas. Es decir, sí se puede ampliar la demanda por los hechos aducidos o las reclamaciones formuladas. Ahora, en la práctica sucede algo. Si ustedes se dan cuenta, el Código de Trabajo no establece que se puedan ampliar los medios de prueba. ¿Sí? No establece que se puedan ampliar los medios de prueba. En la práctica, sí he visto yo que cuando se trata de la demanda del trabajador en contra del patrono y amplía los medios probatorios, le son declarados con lugar, es decir, se da con lugar la ampliación, esto con base al principio tutelar, que la interpretación debe darse en favor del trabajador, los principios y demás. No obstante, no está taxativo en la ley que se pueda ampliar los medios de prueba. Sí he visto que en la práctica los jueces le dan con lugar. Entonces, siempre la recomendación del caso, por cualquier eventualidad, mejor tener la claridad desde el inicio cuando se plantea la demanda. De igual manera, la demanda se puede modificar, ¿sí? Se puede modificar. Puede ser que nos equivocamos en una fecha, que pusimos de más, que pusimos de menos, que nos traslapamos, tal vez estábamos reclamando el aguinaldo por una fecha y el bono 14 por otra, cuando resulta que pusimos los plazos o el periodo reclamado, viceversa. Entonces podemos plantear una modificación en cuanto a el plazo de una y otra prestación. Lo que no se puede hacer, jóvenes, recuérdense que los derechos de los trabajadores son irrenunciables para el trabajador. Puede darse en la práctica que los patronos eso solían hacer, decir, miren, al trabajador, no obstante, sabían que les asistía, digamos, el derecho les asistía, por ejemplo, derecho a la indemnización, al bono 14 y horas extras. Puede ser que el patrón les dijera, mira, ya extrajudicialmente, mira, yo sí te voy a pagar la indemnización y el aguinaldo proporcional, pero no las horas extras. Si renuncias a las horas extras, yo te pago el resto. Contesto en sentido afirmativo el resto de la demanda y está tu garantía que en juicio vas a tener un título ejecutivo. Eso no se puede hacer. El juez no va a aceptar la reducción de la solicitud de derechos, ¿sí? De prestaciones que le sean irrenunciables al trabajador, salvo si se demuestra o se acredita el pago de las mismas. Supongamos que se hace la renuncia a algún derecho porque se acredita, pongámosle ahora el ejemplo a viceversa. El patrono dice, mira, estoy consciente que te queda de deber horas extras, entonces vení, vamos a hacer un documento frente a tu abogado, mi abogado, un notario, vamos a un cheque de caja, me vas a firmar un voucher y vamos a acreditar que te pagué esos 10 días, las 2 horas extras que trabajaste cada uno de los días. Eso es diferente, porque entonces se estará modificando la demanda porque se acredita el pago de una prestación. Y el patrono puede decir, sigamos el juicio porque considero que no fue un despido injustificado, yo sí te despedí con justa causa. Entonces, esa es la claridad que hay que tener, jóvenes. Entonces, vean, para tratar de recapitular, entonces, el código es taxativo, es decir, se puede ampliar los hechos aducidos o las reclamaciones formuladas.
En la práctica, repito, sí he visto que cuando se amplían medios de prueba, si es el trabajador, han dado con lugar la ampliación. Les menciono también que se puede, con base a esta misma norma, modificar la demanda, si es para esclarecer un hecho, como el ejemplo el que les di, y en ningún momento la modificación se va a entender para que el trabajador renuncie a sus derechos, ¿sí? Bueno, entonces veamos pues. Hay dos momentos, ¿sí? Hay dos momentos procesales para poder ampliar la demanda, ¿sí? Para poder ampliar la demanda. Dice aquí, si en el término comprendido entre la citación y la primera audiencia. Entonces, si yo soy la parte actora, ya presenté mi demanda y me acuerdo que no pedí las horas extras, debo esperar hasta que sea emplazado, ¿sí? Para la audiencia de juicio ordinario laboral. A partir del momento de que soy emplazado, dice, y hasta antes de la primera audiencia, ahí puedo presentar yo mi memorial de ampliación de la demanda o modificación de la misma. Y el segundo momento dice, o al celebrarse esta, ¿cuál va a ser la diferencia? Supongamos que yo ingresé mi demanda, ¿sí? El 3 de enero de 2024. Hoy, 4 de marzo de 2024, me notificaron que tenemos audiencia de juicio ordinario laboral el 9 de julio. A partir del día de hoy, hasta antes de la audiencia, el 9 de julio es el primer momento que yo tengo para solicitar mi ampliación de demanda. Sería lo más recomendable porque, por ejemplo, entonces mañana 5 de marzo ingreso mi memorial, esperando que por allá del 9 de mayo resuelvan notificando que se tiene por ampliar la demanda y no se daña el emplazamiento que debe ser 3 días, sí, 3 días entre la citación y la audiencia. Es decir, la audiencia programada para el 9 de julio hipotéticamente sigue intacta. En cambio, el segundo momento dice, o al celebrarse esta, el actor ampliare los hechos seducidos o las reclamaciones formuladas, a menos que el demandado manifieste su deseo de contestarla, lo que hará constar, el juez suspenderá la audiencia y señalará una nueva audiencia. El problema entonces de ampliar la demanda, modificarla hasta el momento de la primera audiencia, es que la parte demandada puede acogerse a su derecho de pedirle al juez que suspenda la audiencia. Por ejemplo, cuando inicia la audiencia, vamos a verlo después cuando ya vayamos avanzando, el juez verifica la comparecencia de las partes. Recuérdense que no es necesaria la presencia de abogado, pero supongamos que llegan con abogado. Bueno, se tiene por presente a la parte actora, Fernando Chacón, quien se identifica con el DPI tal, que es el demandante, en compañía de su abogado, Melvin Gabriel, con quien se identifica con el carnet del colegio de abogados y con colegiado número tal. Se encuentra el representante legal de la empresa Patito, junto con su abogado, quien se identifica con carnet de abogado. Bueno. Hay una fase de conciliación que vamos a ver más adelante y posteriormente le dice, el juez inicia entonces ya la audiencia a la parte actora. Se le pregunta a la parte actora si desea ampliar, modificar o ratifica la demanda. Ese es el segundo momento que tiene la parte actora para ampliar su demanda. Entonces puede decir, señor juez, amplío mi demanda con base a los siguientes hechos o agrego las siguientes reclamaciones. Entonces, una vez que se ha ampliado la demanda, recuérdense que aquí rige aquel principio de impulso procesal de oficio. Es el juez a cargo de todas las fases del proceso, no es a requerimiento de parte. Entonces, en ese momento el juez tiene la obligación de preguntarle a la otra parte. Se le pregunta a la parte demandada si desea acogerse a su derecho de suspender la audiencia y señalar una nueva para preparar su defensa, o por el contrario, expresamente manifiesta que desea continuar el desarrollo de esta audiencia. Y entonces ya es un derecho de la parte demandada, si decide suspender la audiencia
para poder preparar mejor su defensa, o si por el contrario, si considera que está preparada, decide eh, que la audiencia continúe. Que ahí se materializaba, se recuerda, el principio de concentración. La ley no es cerrada, da la oportunidad de seguir con la misma audiencia siempre y cuando la parte demandada así lo quiera. ¿Dudas o consultas aquí con ampliación de... Licenciado, perdone. Sí, Y, hermano, y ahí en ese segundo momento, ¿tiene alguna fecha o también es a discreción del juez? también es a discreción del juez y más que del juez, atendiendo a la agenda del juzgado, mi estimado Henry. Ok, Porque ahí pero, obviamente lo que el juez hace es verificar por dónde van las audiencias y la siguiente audiencia se programa para cuando el juzgado tenga calendario libre. ok, gracias, licenciado. Adelante, Henry. Adelante, Araceli. Buenas noches, licenciado, disculpe. No te da Para, pena, adelante. para ampliar la demanda solamente es por las reclamaciones que hubiese podido omitir como demandado o como abogado. Digamos que omití alguna reclamación o lo puedo hacer si por ejemplo, omití el pago de costas judiciales. ¿Puedo ampliar eso? Sí, porque es una reclamación formular. Sí, también. Ajá. Ah, Sí, sí, de hecho ese es el trasfondo. Los hechos, los argumentos, los hechos disaducidos o las reclamaciones formuladas. Digamos, ya pedí indemnización, pedí bono 14 proporcional. Una reclamación que ni quiero ampliar es el pago de daños y perjuicios o costas judiciales. Se excelente. puede. Gracias. Adelante, Araceli. ¿Dudas o consultas con ampliación de la demanda y los dos momentos en los que se pueden realizar? Bueno, adelante, Melvin. Disculpe una pregunta, ¿en qué artículo está eso? 338, tercer párrafo. 338, tercer párrafo, mi estimado Melvin. Gracias. Bueno, ¿alguna otra duda? Licenciado, perdone, licenciado, solo Sí. fíjese, por ejemplo, en el caso del artículo, del código que yo tengo, está dentro del segundo párrafo, o sea, no tiene un tercer párrafo por aquello que lo vayan a andar buscando los compañeros. Ah, ok. Gracias, Henry. Gracias ahí por la aclaración. Temas de la imprenta en donde se hayan realizado. Gracias, Henry. ¿Alguna otra duda, consulta? Bueno, entonces sigamos. Bueno, entonces, ahora que ya estamos notificados de que tenemos que comparecer a juicio ordinario laboral, se puede presentar alguna eventualidad. Veamos el artículo 336. Artículo 336. Y a este artículo 336 le vamos a consignar un epígrafe que se denomine excusa, ¿sí? Excusa. Un epígrafe que se denomina excusa y le vamos a dar lectura. Establece aquí, las partes podrán excusarse únicamente por enfermedad y el juez aceptará la excusa una sola vez, siempre que haya sido presentada y justificada documentalmente antes de la hora señalada para el inicio de la audiencia. Si por los motivos expresados anteriormente no fuere posible su presentación en la forma indicada, la excusa deberá presentarse y probarse dentro de las 24 horas siguientes a la señalada para el inicio de la audiencia. Entonces, vean pues, jóvenes, si usted es convocado a audiencia de juicio ordinario laboral, sí y solo sí se puede excusar de no presentarse por enfermedad. Si me chocaron, obviamente si conlleva lesiones, ya es una enfermedad. Pero si choqué, ¿me puedo excusar? No. ¿Me agarró el tráfico? ¿Manifestación? No. ¿Tenía que ir a traer calificaciones al colegio de los niños, de mis hijos? No. ¿Tenía un nuevo trabajo y no me dan permiso de ir? No. La única manera de excusarse legalmente de una audiencia de juicio ordinario laboral es por enfermedad. Y lo puedo hacer una sola vez. Si ya me excusé hoy, porque hoy tenía audiencia el 4 de marzo a las 9 de la mañana,
fui demandado por mi empleada del servicio, eh, pero me da miedo los juzgados, yo soy mi ingeniero agrónomo, nada que ver con leyes, lo de las leyes siempre me ha dado miedo, y aunque el abogado ya me explicó de mil maneras que no me puedo ir preso, yo ya siento que un día que me enchachan y me llevan al preventivo. Entonces pongo mal de los nervios y resulta que me tienen que internar de emergencia la noche del domingo porque los nervios me ganaron. Entonces, por enfermedad, sí. ¿Me puedo excusar? Sí. Si me ponen la audiencia para dentro de 4 meses y otra vez me da un ataque de nervios y no puedo asistir, ¿me puedo excusar? No. Lo pude hacer solo una sola vez. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Eso solo aplica para la parte demandada? No, también para la parte actora, mi estimada Milton. Para las dos. Si la parte actora no llega el día señalado para la audiencia, el juicio se desarrolla sin su presencia. ¿Sí? Y ahí va a perder, como lo vamos a ver más adelante, su derecho en determinadas etapas procesales. Pero es para ambas. Es para ambas. Claro. Recuérdense que esto aplica para las personas individuales. Las personas jurídicas tienen representantes, ¿sí? Y son eso, personas jurídicas, entes de otra naturaleza, por lo tanto, ellos no se pueden enfermar. El Ministerio de Ambiente no se puede enfermar, la empresa Marca Patito no se puede enfermar, entonces, ojo que básicamente la excusa es para las personas individuales, no así para las personas jurídicas, ¿sí? Si una persona jurídica no se presenta, no va a poder presentar excusa por enfermedad. Ojo ahí, jóvenes. Ojo ahí. Entonces, vean pues, y hay dos momentos para presentar esta excusa. Existen dos momentos para presentar esta excusa. Una dice, siempre que haya sido presentada y justificada documentalmente antes de la hora señalada para el inicio de la audiencia. Entonces, si la audiencia era hoy 4 de marzo a las 9 de la mañana, que es la hora a la que empiezan las agendas de los juzgados, y a mí me internan ayer en la noche, domingo 3 de marzo en la noche, por un ataque de nervios. El doctor certifica en el centro asistencial de que tengo que estar 2 días en reposo porque si me alteré mucho. Entonces lo conveniente sería avisarle al abogado para que el abogado llegue a traer el certificado médico, realice el memorial en donde, con base al artículo 336, presento la excusa de mi cliente o del asesorado, en virtud que pues se puso malo de los nervios, está internado, necesita 2 días de reposo, adjunto constancia médica emitida por el doctor fulanito de tal, colegiado activo de tal, certificado que adjunto el presente memorial. Entonces puedo presentar ese memorial a las 8:15, 8:30, 8:45, 8:50, antes de la hora señalada, para que evidentemente a las 9 de la mañana el juez va a decir, bueno, tenía programada para el día de hoy a las 9 de la mañana, audiencia de juicio ordinario laboral de A contra B. No obstante, pues se tiene a la vista el memorial en donde se presenta el certificado médico, porque con base a enfermedad se presenta la excusa, la cual se declara con lugar y se reprograma la audiencia. Entonces, sí, eventualmente es mejor presentarla antes de la audiencia, pero veamos que también el código nos establece. Si por los motivos expresados anteriormente no fuere posible su presentación en la forma indicada, la excusa deberá presentarse y probarse dentro de las 24 horas siguientes a la señalada para el inicio de la audiencia. Es decir, si la audiencia estaba señalada para el día de hoy a las 9 de la mañana, pero mi abogado resulta que estaba ya a las 8:30 en los juzgados, no contestaba yo, no me localizaba, y hasta las 10 de la mañana, que la audiencia se llevó a cabo, me declararon rebelde, la familia lo logra localizar, él tiene todavía un plazo de 24 horas, es decir, a las 8:59 del día martes 5 de marzo, todavía él tiene chance de presentar la excusa médica solicitando que el juez la acepte y reprograme la audiencia. Al igual que en ampliación de la demanda, existen dos momentos para presentar la excusa: antes de la audiencia o incluso 24 horas después de la hora señalada para realizar la audiencia de juicio ordinario laboral. ¿Dudas o consultas, jóvenes?
Adelante, Jorge. Licenciado, buenas noches. Me surge una duda. Usted Dígame. nos ponía este ejemplo de que al patrono por los nervios de la demanda, pues lo internaban. Entonces, pues se presentaba la excusa, obviamente, de por enfermedad. Pero ¿qué pasaría? No sé si se ha dado en la práctica, pero ¿qué pasaría si dentro del lapso de haber sido notificado y la audiencia, el patrono por X o Y razón fallece? ¿Quién responde ante esta demanda? Los herederos. Los Si herederos. estamos hablando a título personal, recuérdense que se heredan derechos y obligaciones. Si hablamos a título personal, obviamente quien herede derechos y obligaciones sería el encargado de cubrir la obligación. Ah, ok. Ahora, si es Gracias. una empresa o si es una entidad de gobierno, si muere el representante legal, siempre tiene algún otro representante legal. ¿Qué le digo Nombran a yo? otro Sí, representante que fallece un vaya. ministro, está otro ministro, ajá. Ok. Una empresa mercantil fallece un representante, nombran al segundo, entonces las empresas subsisten. Si es a Sí. título personal, quien le herede, digamos, derechos y obligaciones sería el encargado de cubrir la Esa obligación. obligación. Ok, gracias, licenciado. Ahora les digo yo, ¿qué creen ustedes que sucede, digamos, si una persona es muy nerviosa y resulta que cuando lo vuelven a notificar, se vuelve a poner malo y lo internan? ¿Usted como abogado qué le recomienda? Si por segunda vez se enferma. Ajá, digamos, hoy 4 de marzo, se enfermó el 3 de marzo. Reprograman audiencia para el 9 de junio, pero ya el 3 de junio que se acerca la audiencia, otra vez le da una crisis de nervios peor y necesita estar internado 15 días. ¿Le recomendaría que nombre un mandatario judicial? Muy bien, ahí estamos. Excelente. 100 puntos. Pues sí, eso ya no lo voy a preguntar en el examen, estaba fácil. ¿Dudas o Exonéreme esa pregunta consultas? en el examen, Lick. Meta la pregunta y me exonera. No, Vic, a Bueno, su mamá, entonces, su mamá Licenciado, tiene que ir entonces. sí, sí, estimado Daniel. No, Lick, por lo menos licenci- su licenciado lo puede representar también o solo por el mandato nada más. Sí, es que tiene que ser un mandatario judicial, que acuérdense que ¿quiénes pueden ser? Los abogados, los líderes sindicales y los familiares dentro de los grados de ley reconocidos. Cuarto de consanguinidad, segundo de afinidad. Cualquiera de ellos lo puede representar. licenciado, buenas noches. ¿Qué tal, Acá no estimado Luis aplica Felipe? lo de caso fortuito o fuerza mayor. No, mi estimado Luis Felipe, aquí solo le aplica excusarse únicamente por enfermedad una sola vez. Ok, gracias. No aplica nada más. Digamos, así está regulado, podría parecer duro y demás, pero así está regulado, mi estimado Luis Felipe, así se aplica. Adelante, Ever. Sí, con una consulta. ¿Qué pasaría si, digamos, Dígame. a mí me demandaron, ¿va? Y, y cabal yo iba para la audiencia o algo así y resulta de que un familiar muy cercano murió o algo así? ¿Yo puedo excusarme de alguna manera ahí o tampoco? Poco, mi estimado Ever, tampoco. No, la ley no contempla que por el fallecimiento de un familiar, establece únicamente por enfermedad. Por eso les digo, es crudo, pero si se dan cuenta, dice únicamente por enfermedad. Después puede interponer usted cuanto recurso hasta de llanto si quiere, que el juez lo va a declarar sin lugar porque no tiene facultades para aceptar otro motivo para la excusa. ¿Estamos? ¿Alguna otra duda? Consulta, jóvenes. No, licenciado, solo un comentario. Sí. También hay que recordarse que es de las dos partes, ¿verdad? O sea, estamos viendo solo que el demandado se enferme, pero también le puede suceder al Perdón, demandante, estimado, ¿verdad? espérame, es que me entró acá. ¿Me puede repetir? Perdón, es que no lo escuché. No, que solo le decía el comentario que es de las dos partes, pues, o sea, eso es de Ah, las dos sí. partes, no solo tanto del demandado, porque No, estamos viendo ambos. solo ese ejemplo, ¿verdad? También del demandante que también le pueden entrar los nervios porque también tiene que ir a celebrar también la audiencia, ¿verdad? Exacto, exacto. Y si puede justificarse solo una vez, no más. Entonces, vean, lo que les decía. Entonces, creo que sí tienen que ir manejando su esquema. La presentación de la demanda,
tenemos que llenar los requisitos del artículo 332. Se puede interponer oralmente artículo 321 y 333 y se puede interponer también de manera escrita artículo 322. Ya vimos que dentro de la demanda se pueden solicitar medidas precautorias. Bueno, el juez va a calificar la demanda, ¿sí? Va a calificar la demanda y si no se ajusta a lo que está regulado en el artículo 332 de conformidad con el artículo 334, va a imponer previos, ¿sí? A darle trámite, previo a darle trámite, que subsane lo que corresponde. Bueno, si se subsanan esos previos o si desde el inicio la demanda llenaba todos los requisitos, el juez va a emitir una primera resolución con base en el artículo 335, en donde establece que se tiene por planteada la demanda y señala día y hora para la audiencia de juicio ordinario laboral, previniendo a las partes, ¿sí? O previniendo a las partes que se presenten con sus respectivos medios de prueba. Una vez que ha firmado esa primera resolución de conformidad con el artículo 328, tiene 6 días, ¿sí? 6 días para notificarle esa resolución a las partes, que ya sabemos que esa primera resolución y la demanda se notifican de manera personal, artículo 327, y que esa notificación personal puede ser el lugar de residencia, el lugar habitual, que puede ser el trabajo, o donde se encuentre la persona si es dentro de la jurisdicción del juzgado. Bueno, cuando se notifica esa primera resolución, ¿sí? 2 escenarios. 1, la parte demandada puede corroborar si el juez ante el que fue demandado es o no competente para conocer de su caso. Si no es el competente, de conformidad con el artículo 309, ¿sí? Tiene que plantear la cuestión de incompetencia dentro del tercer día de notificado. Bueno, si el juez sí es competente, entonces el emplazamiento quiere decir que una vez ha sido notificado, entre la notificación y el día de la audiencia deben mediar por lo menos 3 días. Bueno, ya estamos notificados, ahora la parte actora puede ampliar, ¿sí?, los hechos aducidos o sus reclamaciones formuladas. Y tiene 2 momentos para hacerlo de conformidad con lo que establece el artículo 338. Desde el momento que lo citan a juicio ordinario laboral, no antes, desde el momento que lo citan, dice hasta antes de la primera audiencia, primer momento, o al celebrarse esta. Y si lo hace en la audiencia, la ampliación o la modificación, la otra parte tiene el derecho de pedir que se suspenda la audiencia y se reprograma, o por consiguiente puede argumentar expresamente que desea continuar con la audiencia. Y de conformidad con el artículo 336, vemos que las partes pueden excusarse de comparecer a la audiencia de juicio ordinario laboral únicamente por enfermedad y una sola vez. Que de hecho es una reforma del 92. Creo que antes se permitían, creo que no establecía límite, y ya se imaginarán aquello de que las personas demandadas resultaban, como el ejemplo que les dice, enfermaban cada vez que tenían audiencia y se postergaba irremediablemente. Por eso se le pusieron limitantes a este tipo de eventos. Entonces, hasta aquí vamos ahorita con nuestro juicio ordinario laboral. ¿Dudas y consultas de lo que vimos hoy? ¿Todo claro? Lick, disculpe una pregunta. Sí, Melvin. Digamos, uno llega el momento y expone la excusa. ¿Ante quién se lo pone en el juzgado de trabajo? ¿A quién se le da ese memorial? ¿Al secretario del...? Sí, se lo presentan a la comisaría. En la recepción, digamos, en la comisaría, usted hace su memorialito. Señor juez de primera instancia, trabajo y previsión social. Y el memorialito juntando, llega a la ventanilla de la comisaría, le sellan de recibido y está debidamente presentado. Ok. Incluso si se hace antes de la audiencia, llaman al oficial, se lo recibe y lo baja para que el juez lo conozca
a la hora de la audiencia. Gracias. Ok. ¿Alguna otra duda o consulta, jóvenes? Buenas Licenciado, noches, buenas noches. Sí, Virginia, y después Erika. Adelante, Virginia. Ok, gracias. Buenas noches, Lick. No alcancé a escuchar el segundo momento porque me sacó de la clase, mi wifi me sacó de la clase, entonces no alcancé. ¿De la excusa? La excusa es el primer momento, ¿verdad? Es, digamos, para presentar la excusa tiene dos momentos. Ok. Hasta antes de la hora señalada para la audiencia, primer momento, y el segundo momento es hasta 24 horas después de la hora señalada para el inicio de la audiencia. Es decir, si la audiencia era hoy 4 de marzo a las 9 de la mañana, puede llegar su abogado a presentar la excusa a las 8:15, 8:30, 8:45, 8:50. Pero sí, la enfermedad fue en la madrugada, el abogado no se enteró y se entera de su complicación de salud hasta las 10:30. Él tiene desde las 9 de la mañana del día de hoy hasta las 8:59 del día de mañana para presentar la excusa. Ese sería el segundo momento. Ok, gracias, Lick, muy amable. Virginia. Adelante, Licenciado, estimado Eric. Sí, perdón. Eric. Gracias, Liz. No es con respecto a la clase, tal vez me regala unos 2, 3 minutitos con lo que respecta a unas preguntas que tengo. Antes que termine la clase, por favor, gracias. Está bien, está bien. Adelante, Henry. Licenciado, o sea que podríamos decir que para que se me declare rebelde, yo todavía tendría 24 horas desde el momento en que era la hora señalada para la citación. Exacto, así es. De hecho, le digo, por ejemplo, en la práctica, si usted no llega hoy a las 9 de la mañana, entonces el juez realiza la audiencia y lo declara rebelde, pero su excusa entra en tiempo y está justificada, el juez emite una resolución enmendando el proceso, dejando sin efecto lo actuado en audiencia del día de hoy y programa nueva audiencia para juicio ordinario laboral. Así es, estimado Henry. Excelente, Tiene gracias, 24. Dice aquí ahora la primera resolución que emite el juez en el artículo 335 es la que tiene 6 días para notificar. Así es. Esa, muy bien, Aura. La resolución del artículo 335 es la que tiene el juez 6 días para notificarse. ¿Dudas o consultas, jóvenes? Bueno, si no hay más dudas ni consultas, adelante. Eric, con respecto Adelante, al Oscar. examen extemporáneo, la otra semana sería, me dijo, ¿verdad? Sí, sí, porque digamos, los examinamos miércoles, creo que hoy se venció el plazo para las solicitudes de extemporáneos, y el miércoles tengo el dato exacto y lo programaríamos para el día lunes que nos toca clase presencial. Muy bien, gracias. Vale. Marilyn. Disculpe, ¿Alguna Lick, otra se me duda? activó el micrófono. Va, no tenga pena. ¿Alguna otra duda o consulta, jóvenes? Bueno, entonces lo dejamos hasta aquí el día de hoy. Nos vemos el día miércoles, primeramente Dios, nuevamente a las 7 de la noche. Que tengan un buen descanso. Este primer día hábil de la semana, jóvenes. Y solo me quedo por ahí con quién fue, Henry, quién fue el que me pidió. Yo, licenciado. Eric. Adelante, pues, Eric. Los demás, Feliz buen noche.